Desde la Unión Europea se afirma que la tragedia en Oriente Medio es el resultado de un fracaso político y moral colectivo. Sudáfrica retirará a todos sus diplomáticos de Israel en medio del conflicto palestino-israelí. Es que las cosas se pueden salir de control. Lanzar una bomba atómica sobre Gaza es una de las opciones, afirma un ministro del gobierno de Israel. La dura reacción de Arabia Saudita a sugerencia extremista de este ministro de lanzar una bomba atómica contra Gaza. Irán amenaza con asestar un duro golpe a Estados Unidos si no implementa un alto el fuego en Gaza inmediatamente. Más de 9.700 personas sin vida y 26.000 heridos en la franja de Gaza tras las acciones de Israel. Así es como se encuentra este panorama bastante lamentable, bastante triste. Fracaso colectivo de Occidente, lo que está pasando en el Medio Oriente. Israel considera lanzar una bomba atómica sobre Gaza, algo realmente fuera de todo entendimiento humano actual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hoy lunes 6 de noviembre del 2023. Te saludo con mucho gusto desde el sur de la República Mexicana. Aquí son las 8 de la mañana con 16 minutos. Te invito a que puedas escribir desde donde nos ves, que nos puedas dar tu punto de vista, que nos ayudes con un like, un me gusta. Eso ayuda muchísimo. Y sobre todo que también puedas compartir la información si te parece correcto. Vamos directo a este recorrido informativo. Lanzar una bomba atómica sobre Gaza es una de las opciones, afirma un ministro israelí. Amichai Eliyahu intentó rectificar posteriormente asegurando que hablaba de manera metafórica, pero ha sido vetado en las reuniones del gabinete israelí por el primer ministro Netanyahu, que considera que sus palabras están desconectadas con la realidad. El ministro de Patrimonio de Israel, Amichai Eliyahu, declaró que lanzar una bomba atómica sobre la franja de Gaza es una de las opciones en el marco del conflicto contra el movimiento palestino Hamas, cuando le han recordado que en el territorio del enclave palestino aún permanecen más de 240 personas que son rehenes israelíes. El ministro respondió que en la guerra también hay un precio que pagar, según la transcripción en los medios locales de su intervención en un medio radiofónico. En respuesta, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu condenó las declaraciones de Eliyahu y señaló que están desconectadas de la realidad. Al mismo tiempo, afirmó que Israel y las fuerzas de defensa israelíes están actuando de acuerdo con los más altos estándares del derecho internacional. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, también criticó los comentarios infundados de Eliyahu y añadió que es bueno que no sea él la persona a cargo de la seguridad de Israel. Ante la reacción de la cúpula israelí, Eliyahu se apresuró a retractarse de sus palabras en una publicación en X, donde manifestó que para todas las personas sensatas está claro que la afirmación sobre la bomba atómica es metafórica. Al mismo tiempo, insistió que definitivamente se requiere una respuesta fuerte y desproporcionada a la actividad terrorista. Está claro que el Estado de Israel está comprometido a hacer todo lo posible para devolver a los rehenes sanos y salvos, concluyó. No obstante, la explicación del primer ministro del Patrimonio no ha parecido tener efecto, ya que Netanyahu vetó su participación en las reuniones del gabinete hasta nuevo aviso. Pues así es como se perfilan ese tipo de ideas, de propuestas, que al final de cuentas, pues tienen pues un resultado obviamente negativo en el contexto actual que se está viviendo. Y es que inmediatamente se generaron reacciones. Por ejemplo, la dura reacción de Arabia Saudita a sugerencia extremista de este ministro israelí de lanzar esa bomba atómica contra Gaza. La Cancillería del Reino Árabe subrayó que tales declaraciones muestran la omnipresencia del extremismo y la brutalidad entre los miembros del gobierno israelí.
Arabia Saudita exigió la salida del ministro de Patrimonio de Israel, sus declaraciones no fueron nada bien recibidas por el mundo árabe. Arabia Saudita condena en los términos más enérgicos posibles los comentarios extremistas de este ministro del gobierno de ocupación israelí sobre el lanzamiento de una bomba nuclear sobre la asediada Franja de Gaza, que muestran la omnipresencia del extremismo y la brutalidad entre los miembros del gobierno israelí. La Cancillería saudita añadió que en caso de que las autoridades israelíes no destituyan, escuchen, no destituyan inmediatamente a Liyau, esto significaría el mayor desprecio del gobierno israelí por todos los valores morales y religiosos y las normas jurídicas. Así, de esta manera, Riad reaccionó a las declaraciones de Liyau, quien deslizó esa posibilidad del uso de una bomba atómica contra Gaza. Terribles declaraciones. Y en medio de todo esto, hasta el momento se reporta que van más de 9.700 personas fallecidas y 26.000 heridos en la Franja de Gaza en medio de los bombardeos israelíes. Las autoridades sanitarias del enclave palestino indicaron que 4.000, escuchen ustedes, 4.880 niños han perdido la vida desde el 7 de octubre. Es una cifra terrible, lamentable. Los reportes de las autoridades sanitarias señalan que los más afectados han sido los niños y niñas. Por otro lado, la ministra de Salud de Palestina, May Al-Kaila, indicó que proporcionar un paso seguro para el flujo de ayuda, medicamentos y combustible a los hospitales se ha convertido en una cuestión vital para los heridos dentro de los hospitales, específicamente cuando las fuerzas de defensa de Israel bombardean deliberadamente los convoyes de ambulancias que transportan a los lesionados. Al-Qaeda precisó que los ataques israelíes están dificultando el traslado de heridos al cruce de Rafah para que reciban tratamiento en los centros médicos de Egipto. Por último, señaló que la moral, las leyes y la humanidad no pueden dividirse, destacando que el mundo se está enfrentando a una verdadera prueba de la sinceridad de sus consignas que llaman a la compasión y el rechazo de la violencia. Así es como está este tema. Interesante la postura. La moral, las leyes y la humanidad no pueden dividirse. Y bueno, algo que también ha resultado en este escenario muy, pero muy interesante es la postura de Irán. Advierte con asestar un duro golpe a Estados Unidos si no implementa un alto el fuego en Gaza. Teherán considera que Estados Unidos está militarmente implicado en el conflicto. El ministro de Defensa iraní, Mohammad Razzeh, afirmó que Estados Unidos recibirá un duro golpe si no aplica un alto al fuego en Gaza. Nuestro consejo a los estadounidenses es que pongan fin inmediatamente a lo que pasa en Gaza y apliquen un alto al fuego. De lo contrario, recibirán un duro golpe, declaró. Irán considera, Irán considera que Estados Unidos está militarmente implicado en el conflicto, añadió el ministro. Previamente, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Hosseini Khamenei, llamó a los países musulmanes a movilizarse contra Israel y a denunciar las catástrofes y crímenes del régimen israelí a gritos y sin vacilaciones en todos los foros internacionales. Los estados musulmanes deben insistir en el cese inmediato de lo que pasa en Gaza. Los bombardeos sobre Gaza deben terminar inmediatamente. Anteriormente, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Hossein Amirodalayan, había pedido a los países islámicos que impusieran un embargo de petróleo inmediato y completo contra Israel debido a sus ataques aéreos contra la Franja de Gaza. También llamó a expulsar a los embajadores israelíes. Y bueno, mientras tanto, algo que también ha llamado mucho la atención es que Sudáfrica retirará a todos sus diplomáticos de Israel en medio de este conflicto palestino-israelí. No es aceptable otro holocausto en la historia de la humanidad, criticó la ministra
de la presidencia sudafricana. El gobierno de Sudáfrica anunció que va a retirar a todos sus diplomáticos de Israel como una señal de preocupación por la situación en Gaza. El gobierno sudafricano ha decidido retirar a todos sus diplomáticos de Tel Aviv para realizar consultas, declaró la ministra de la Presidencia. La alta funcionaria señaló que su país está decepcionado por la negativa del gobierno israelí a respetar impunemente el derecho internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas. Pues recientemente algunos países, incluido entre ellos países de América Latina como Honduras, Colombia y Chile, llamaron a consultas a sus embajadores en Israel. Además, Bolivia comunicó la ruptura de relaciones diplomáticas con Tel Aviv al considerar que en Gaza se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad. Terrible la situación. Y en la Unión Europea también ya están analizando esta situación. Borrell afirma que la tragedia en Oriente Medio es el resultado de un fracaso político y moral colectivo. El jefe de la diplomacia europea llamó a Israel a cumplir con el derecho internacional y no dejarse cegar por la rabia. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, aseveró que el actual conflicto entre Israel y Hamas representa un fracaso moral y político de la diplomacia internacional que no se esforzó lo suficiente para dirimir las discordias entre el país hebreo y Palestina. La tragedia que se está desarrollando en Oriente Medio es el resultado de un fracaso político y moral colectivo. Los pueblos israelí y palestino están pagando un alto precio por ello y este precio seguirá aumentando, dijo Borrell. Este fracaso moral y político se debe a una verdadera falta de voluntad para resolver el problema. Sí, nos comprometimos formalmente con la solución de los dos estados, pero sin tener ninguna hoja de ruta creíble para conseguirlo. Así lo afirmó durante su intervención en el marco de la conferencia de embajadores de la Unión Europea en Bruselas. En ese contexto, el jefe de la diplomacia europea aludió a los acuerdos de Oslo de 1993, con los que Israel y Palestina intentaron sin éxito resolver de forma permanente su conflicto y determinar cómo compartirían las tierras. No los hemos implementado en absoluto. Este es el problema, constató Borrell. A este respecto afirmó que lo acordado hace 30 años no se cumplió debido al crecimiento de las fuerzas de negación. Particularmente mencionó mencionó la marginalización de las fuerzas moderadas en Palestina, así como la colonización impune por parte de Israel de la Cisjordania ocupada hasta tal punto que en la actualidad hay 700.000 asentamientos en ese territorio. Por otra parte, el alto funcionario comunitario de Europa reiteró que Israel tiene derecho a defenderse, pero que también tiene que cumplir con lo estipulado por el derecho humanitario internacional y no dejarse cegar por la rabia. Creo que este es el mensaje que los mejores amigos de Israel deben enviarle, afirmó, y subrayó que las reacciones exageradas siempre son comprensibles, pero nunca eficaces. Según Borrell, la Unión Europea debe seguir con su enfoque balanceado y buscar una solución duradera, al igual que debe evitar importar a Europa este conflicto a toda costa. El alto representante indicó que solo en Francia se han registrado más de 1.000 actos antisemitas desde el pasado 7 de octubre. Tenemos que luchar contra ello. Los sentimientos antisemitas y antimusulmanes son totalmente inaceptables. Además, el diplomático volvió a llamar a una pausa humanitaria en el enclave palestino, aunque hizo hincapié en la necesidad de buscar una solución definitiva del conflicto que actualmente está claramente fuera de alcance. Está fuera de alcance. Terrible la situación que se está viviendo en este momento. Pues ojalá me puedas dar tu punto de vista. Mira, aquí estoy viendo el gallito que se quedó. Ojalá me puedas dar tu punto de vista, tu opinión, como siempre es importante. Yo te saludo desde el sur de la República Mexicana. Los errores fueron míos, los aciertos son de Dios. Sonríe, sonríe y sea feliz. Hasta la próxima.